nació en una familia católica. Sin embargo, rápidamente en su adolescencia, cuando lo envían a vivir a Bogotá, la capital de Colombia, pues pierde su fe, porque se deja envolver en todo el movimiento del hipismo, astrologías, numerologías, todas las corrientes filosóficas de Oriente, el paganismo, y ahí pierde su fe católica y deja de creer que Jesús es Dios, con tan solo 14 años. Él antes de cumplir los 20 años se contrae matrimonio en Bogotá y se traslada a Hamburgo, Alemania, donde allí estudia artes y composición musical. Allí nacen sus 2 hijos y vivió 33 años alejado completamente de Dios en una vida de pecado. Él lo cuenta muy bien en su testimonio y también con mucho detalle en el libro De la oscuridad a la luz. Pero bueno, se podrán imaginar pues que era una vida totalmente alejada de Dios, centrada en el dinero, en la fama y en el placer. A la edad de 47 años, en 1997, él va a Colombia nuevamente, no iba casi nunca, y allí pues fue por una Navidad. Era una Navidad muy triste en su familia porque habían habido 4 muertes, 4 o 5. 5 muertes muy seguidas en su familia. Su esposa muere de cáncer, un hermano suyo tiene un accidente en el mar y muere, desaparece. Su madre, un hermano se suicida en Bogotá y también muere su padre. Entonces él fue a acompañar a su familia en esa Navidad. La guerrilla ya estaba persiguiendo a su familia y en esa Navidad lo secuestran en Colombia. Este secuestro es providencial porque se da después de una novena de Navidad al Niño Jesús, por eso el Niño Jesús está aquí con nosotros. Esta es la imagen del Niño Jesús de Praga, que es patrón de la misión que él fundó, pero bueno, el Niño Jesús es el mismo Niño Jesús siempre. Y en Colombia somos muy devotos del Niño Jesús, de la novena de Navidad. Comienza el 16 de diciembre, termina el 24 y él el 25 decide pasar la noche en una plantación de café de uno de sus familiares y allí es secuestrado esa noche, encapuchado, amarrado. Él fue llevado hacia la selva del Chocó y allí pues pasa los primeros 15 días encerrado en una cueva sin comer, totalmente en la oscuridad, rodeado de toda clase de insectos, de murciélagos, pues una experiencia muy difícil esos primeros 15 días. En el día 15 vienen los guerrilleros, lo sacan de la cueva y le exponen que él va todas las condiciones del secuestro y lo sentencian a muerte. Esa noche él tiene una experiencia de Dios que cambia radicalmente su vida para siempre. Él tiene allí una experiencia de iluminación de la conciencia, ve toda su vida y una experiencia también del infierno, el purgatorio, y contempla la gloria de Dios desde un lago. Él explica muy bien toda esta experiencia, lo que el Señor le enseña sobre la iglesia, sobre los mandamientos, sobre la Eucaristía, sobre la confesión. Y en sus charlas él también, como lo verán hoy, pues sigue profundizando a partir de esa experiencia de conversión, pues todo lo que el Señor dejó infuso en su corazón. Él continúa 5 meses y medio más secuestrado después de la experiencia con Dios y él no sabe si va a salir con vida del secuestro. Sin embargo, cuando se cumplen 6 meses exactamente, es liberado por la acción del Señor, milagrosamente. Lo dejan en una carretera una noche. Él se reúne con su familia, obviamente tiene mucha historia cuando sale el secuestro, pero básicamente se reúne con su familia y su mayor afán era confesarse. Fue a un monasterio franciscano, allí se confiesa la primera vez. Ese padre franciscano, soy su director espiritual desde hace 25 años y también de toda la comunidad de peregrinos del amor de Bogotá, de Colombia. A mí me casó él con Juan y es un sacerdote especial y él nos cuenta que esa primera confesión duró 6 horas, como 6 o 7 horas. Entonces allí comienza realmente la nueva vida que el Señor le estaba dando a Marino, pero él no sabía
que él tenía una misión. Simplemente Dios me dio otra oportunidad, fin de la historia, yo tengo que cambiar mi vida. Él regresó a los Estados Unidos, donde vivía, en California, en Los Ángeles, y allí comienza su aprendizaje de cero sobre la iglesia, como nos pasa a muchos de nosotros, ¿verdad? Que nos renovamos en la fe y nos toca aprender todo de cero como si fuéramos niños porque no nos acordamos de nada. Así le pasó a él. Empezó a reconocer que todo lo que el Señor le había mostrado en su experiencia, pues eran los tesoros de la iglesia y que era verdad. Y así estuvo 2 años en silencio, nunca le contó a nadie su experiencia de Dios. Era un secreto entre Dios y él tenía que cambiar de vida y nada más. Y él estaba en ese proceso de su cambio de vida. Es raro que él esté aquí y yo lo esté contando, porque está aquí nomás y lo podría contar él, pero para que siga con la siguiente charla. Y resulta que 2 años después del secuestro, él siente ese impulso de volver a Colombia, va en la Semana Santa y en una iglesia de Bogotá, en la iglesia de Nuestra Señora de Lourdes, tiene una experiencia de nuevo con el Señor desde un crucifijo que colgaba del centro del altar. Y allí el Señor le revela la misión, le hace saber que él ha nacido para esta misión, que él debía compartir esa experiencia de Dios con las personas en la iglesia. Él no tenía ni idea que en la iglesia se daban testimonios, ni charlas, ni retiros, pero sin embargo, aunque no entendía nada, busca al sacerdote franciscano con el que se confiesa la primera vez y él lo empieza a guiar. Él deja su carrera artística y funda con la Arquidiócesis de Bogotá una misión que se llama Peregrinos del Amor, de laicos evangelizadores. Y así lleva 25 años viajando por el mundo, ha visitado más de 120 países en los 5 continentes, en numerosos, pues lo que más, parroquias, pero también conventos, seminarios, comunidades de evangelización, laicales, movimientos. Y yo he tenido la gran bendición de estar 15 años viajando con él, y lo digo con mucho cariño porque es el regalo más grande que el Señor le ha dado a mi vida y que me continúa permitiendo trabajar para la misión desde aquí. Entonces, esa es la historia, básicamente. Ahora él nos va a compartir un itinerario de charlas sobre la batalla espiritual, el misterio del mal. Comienza con el misterio del mal. Marino no prepara sus charlas, él se abre al Espíritu Santo, abre la palabra y empieza la reflexión. Y son siempre distintas. Si quieren encontrar las charlas, nos está apoyando María Visión, va a grabar las charlas, María Visión Sevilla, un canal católico que tal vez algunos de ustedes o muchos de ustedes conocen. Fue fundado en México, pero pues tiene sede aquí en España y es un canal precioso de evangelización donde no hay propaganda, no hay ventas, nada, todo es las Eucaristías, la adoración al Santísimo, charlas de formación, peregrinaciones. Tiene material muy bonito para que lo busquen en YouTube y también por televisión. Y también nosotros como Peregrinos del Amor pues subiremos también las charlas como siempre a nuestro canal de YouTube completamente gratuitas. Les doy una pequeña información ya para que Marino empiece. Si necesitan utilizar los servicios, están saliendo por la puerta lateral de la iglesia, a mano derecha van a ver que está todo el equipo de María Visión, entran a un salón y allí a mano izquierda están los servicios. Allí también vamos a tener más tardecito café y algo para comer y allí tendremos la comida. Entonces, para que sepan, pueden salir con toda confianza y también sentarse afuera, lo que deseen hacer. Si tienen alguna pregunta, Juan y yo estamos aquí para servirles y estaremos atentos. Entonces ya le damos la bienvenida a Marino. Ave María Purísima. Pues le doy gracias a Dios por este nuevo día, por el don de la vida, nuestra salud física, mental, espiritual, por nuestra fe católica, que es un don maravilloso y una misión muy grande. Vamos a honrar a Dios en todo esto y voy a compartirles una reflexión sobre el plan de Dios en nuestra vida. Para comenzar, voy a pedirle al Espíritu Santo que nos acompañe con su palabra donde nos quiera llevar. Y les voy a leer a ustedes de la carta de San Pablo a los Gálatas,
capítulo 2, desde el versículo 2. Siguiendo una revelación, fui para exponerles el evangelio que anuncio a los paganos. Me entrevisté con los dirigentes en una reunión privada, no sea que estuviese haciendo o hubiera hecho un trabajo que nos sirve. Pero ni siquiera obligaron a circuncidarse a Tito, que es griego y estaba conmigo. Y esto a pesar de que había intrusos, pues unos falsos hermanos se habían introducido para vigilar la libertad que tenemos en Cristo Jesús y querían hacernos esclavos de la ley. Pero nos negamos a ceder, aunque solo fuera por un momento, a fin de que el evangelio se mantenga entre ustedes en toda su verdad. En cuanto a los dirigentes de más consideración, lo que hayan sido antes no me importa, pues Dios no se fija en la condición de las personas. No me pidieron que hiciera marcha atrás. Por el contrario, reconocieron que a mí me había sido encomendada la evangelización de los pueblos paganos, lo mismo que a Pedro le había sido encargada la evangelización de los judíos. Pues de la misma manera que Dios hizo de Pedro el apóstol de los judíos, hizo también de mí el apóstol de los paganos. Santiago, Cefas y Juan reconocieron la gracia que Dios me ha concedido. Estos hombres, que son considerados pilares de la iglesia, nos estrecharon la mano a mí y a Bernabé en señal de comunión. Nosotros nos dirigíamos a los paganos y ellos a los judíos. Solo debíamos acordarnos de los hermanos pobres de Jerusalén, lo cual he tenido cuidado en cumplir. Palabra de Dios. Pues pienso que el Espíritu Santo muy puntual nos inicia con esta lectura y podemos ver en ella la obediencia y el plan de Dios. Estos hombres, San Pablo y Tito que están con él, van siguiendo un plan de Dios, obviamente. Y también hay algo aquí muy importante de entender, y es que San Pablo tuvo un encuentro con Jesús que en la vía de Damasco, como todos sabemos, un encuentro personal donde el Señor se le aparece. Y él recibió del Señor toda la gracia infusa del conocimiento de Cristo que tenían los apóstoles que vivieron con Jesús 3 años. A San Pablo se la dio en un instante toda la gracia. Sin embargo, a pesar de que San Pablo tenía lo mismo que los otros, des en cuenta que se va hasta Jerusalén y se pone en obediencia a los apóstoles pilares de la iglesia, como él los llama. San Pablo hubiese podido ser el primer cristiano que no pertenecía a la jerarquía. Él podía haber sido independiente y des en cuenta que no lo hizo. Él se fue a presentarse ante esos pilares de la iglesia en Jerusalén y se puso en obediencia. Ellos lo mandaron a los gentiles y se pusieron de acuerdo en todo eso. Lo único que quedaron en común fue ayudar a los pobres de Jerusalén. Y vemos en muchas de las cartas de San Pablo que él está haciendo una colecta para enviar dinero a Jerusalén. Eso lo vemos con frecuencia en sus cartas. O sea que él cumplió con eso. Ahora, cuando hablamos del plan de Dios en nuestra vida, tenemos que partir del orden de Dios. En las bodas de Caná encontramos un testimonio muy claro de lo que Dios hace entre nosotros, con nuestra vida temporal, hacia la vida eterna. La Virgen María le pide a Jesús que haga algo sobre el vino que se terminó. Ustedes saben que Jesús no fue el que organizó la boda, ni la Virgen. Eran conocidos de ellos, pero no eran responsables de esa boda. Sin embargo, la Virgen ya había vivido con Jesús 30 años y conocía
perfectamente que Jesús tenía todo el poder para hacer lo que quisiera. Sabía que era Dios. Y por eso en esa conversación en las bodas de Caná encontramos un diálogo totalmente sobrenatural. No es normal ese diálogo. La Virgen le dice, no hay vino, se acabó. Y él le responde, pero ¿qué es contigo, mujer? Mi tiempo no es todavía. Y ella, sabiendo que él le dice eso, mira a los sirvientes y les dice, hagan lo que él les diga, cuando él ya le había dicho a ella que no era el tiempo de él. Entonces, aquí nos encontramos una serie de hechos sobrenaturales. Esa conversación no es normal, no tiene nada de normal. Y además la Virgen sabía lo que él iba a hacer. Los únicos que no sabían eran los sirvientes, los que llenaron las tinajas de agua. Pero lo que debemos recoger de acá es el plan de Dios. Dios tiene un plan perfecto. Des en cuenta que Jesús se encarna y nace en Belén y el ángel se le aparece en sueños a San José y le ordena huir a Egipto. Huye a Egipto porque Herodes va a buscar matarlo y entre tanto mueren los santos inocentes que celebramos en la iglesia el 28 de diciembre, que son todos los niños que murieron en la búsqueda del Mesías de parte de Herodes y los mató. Cuando miramos esto nos damos cuenta que Dios, en la persona de su Hijo Jesucristo, tiene todo el poder para detener a Herodes. Herodes es una simple criatura humana creada por Dios. Sin embargo, Dios no interfiere en ese tiempo humano y se van a Egipto a esperar que se muera Herodes. Cuando se muere Herodes, se le aparece de nuevo el ángel a San José y le dice que ya puede regresar. Estos pasos que vemos en esta vida de Jesús son pasos que tenemos que mirarlos en nuestra vida personal. Nuestra vida personal tiene un orden, tiene un plan de Dios, pero hay algo que debemos tener claro. Para que el plan de Dios se cumpla, yo tengo que estar en obediencia a Dios. Porque si yo vivo en pecado, entonces el plan mío no se cumple, el plan de Dios no se cumple en mi vida, porque yo estoy separado de la gracia. Y precisamente la advertencia más grande que nos hace la Iglesia para que nosotros no vivamos en pecado es revelándonos con claridad que Dios tiene un plan para nuestra vida si caminamos con Él, si le obedecemos. Porque de lo contrario, quedamos en nuestro propio plan, que quiere decir, quedamos descarrilados de la gracia. Y ese es el territorio del demonio. El demonio se salió del plan de Dios. ¿Y qué le sucedió a Satanás? Fue arrojado de la gracia. Una tercera parte de los ángeles fueron arrojados de la gracia. Perdieron la gracia sobrenatural que es estar en la presencia permanente de Dios, como lo están las otras 2/3 partes de ángeles que pasaron la prueba y no fueron arrojados. Igual, todos los santos que entran al cielo, entran porque pasaron la prueba del amor, porque al cielo no se entra si no se pasa la prueba del amor. Y todos nosotros estamos en esa prueba en este momento. Los ángeles también tuvieron que pasar por la prueba del amor. Siendo seres puros y habiendo sido concebidos angelicales, sin embargo, des en cuenta que una tercera parte de ellos no pasó la prueba. Entonces, el demonio ya no queda en el plan de Dios, queda afuera del plan de Dios. Y todo el que está con él está afuera del plan de Dios, está descarrilado. Y por eso el resultado de la desobediencia es el abismo. Se habla del fin.
Y Jesús describe el fin hablándonos de que sus ángeles escogerán a sus hijos y los separarán de la cizaña. La cizaña las separarán de las ovejas de Dios y esa cizaña será acumulada y quemada, lanzada al fuego. Y esto nos da a entender que esa cizaña, toda esa desobediencia, no está en el plan de Dios. Por esa razón es destruida, separada. Y la gracia del que obedece vive en el plan de Dios y llega al culmen del plan de Dios, que es la salvación eterna, que es entrar en el santuario de Dios. Eso es lo que Dios quiere. Por eso San Pablo habla de la voluntad de Dios, que es nuestra santificación, porque ¿qué más va a querer Dios para nosotros sino nuestra santificación? Porque solo los santos entran al cielo y Él quiere que lleguemos al cielo. Ahora nosotros sabemos que cuando hablamos de eso, como hablábamos ayer en algunos momentos, en algunas de las reflexiones, la santidad se logra solo unidos a la cruz, unidos a Jesucristo. Es la única manera de santificarnos, porque nosotros somos seres imperfectos, inmortales. Y para que entremos en la perfección y la santidad plena, necesitamos abrazar el perfecto, el sano, el santo que es Jesucristo y unirnos a Él incondicionalmente. ¿Qué quiere decir? Yo creo y profeso mi fe sin ninguna duda, porque para yo tener integridad en mi relación con Dios, yo no puedo tener ninguna duda de Dios, ni de sus misterios, ni de nada de lo que se me ha sido revelado. No puedo tener una duda. Es como el matrimonio. Usted se va a casar, pues no es aconsejable que usted se case con una persona de la cual tiene dudas. Sería muy absurdo eso, sería irresponsable. Porque uno, para consumir un sacramento así y entrar en una relación tan radical como es el matrimonio, usted tiene que estar seguro. Usted tiene que estar 100% seguro, porque también usted entra en una realidad en la cual usted compromete su vida incondicionalmente, que es lo que el sacramento del matrimonio hace y dice. Cuando escuchamos el sacramento, nos damos cuenta que es un amor incondicional, no es condicional. Está en las buenas, en las malas, en las pruebas, en todo están unidos. Y esta relación con Dios es un matrimonio con el Espíritu Santo, que de la única manera que podemos alcanzar esa realidad espiritual de ser uno con Dios es si no tenemos dudas, si la fe que se nos ha sido revelada está 100% en nuestro corazón, clara, un matrimonio limpio, una unión limpia, una unión sincera, una unión incondicional. Y entonces el plan de Dios se da. Cuando Jesús habla con su Padre antes de partir, antes de su pasión, Él tiene un diálogo sobre nosotros y dice: todos los que tú me has dado se salvarán o se salvan, con excepción del hijo de la perdición, refiriéndose a Judas. Pero en el plan de Dios nos damos cuenta que fuimos escogidos desde siempre, escogidos desde siempre. Por eso es que somos un pueblo que está separado, predestinado. Y eso quiere decir que Dios ya nos creó con un plan que ya se cumplió en la eternidad. Es un plan hecho. Cuando observamos bien el libro del Apocalipsis, nos damos cuenta cómo San Juan es elevado en un éxtasis a un estado eterno. La verdad realizada en la creación de Dios, donde todo está hecho ya. En ese
En esa revelación del Apocalipsis, el Señor muestra situaciones que aparentemente no han sucedido, pero ya sucedieron en el eterno presente de Dios, están creadas. Y eso incluye nuestra vida. Nuestra vida está hecha, está creada por Dios. Solo que para que nosotros entremos en esa realidad de la creación de Dios, tenemos que entrar en el amor de Dios y unirnos a Él a través de su propio amor, que es la obediencia, cuando yo obedezco. Y no es sencillo obedecer, porque no se trata solamente de obedecer la ley. Obedecer no es solamente asegurarme de cumplir con las leyes de precepto y con practicar las obras de misericordia y tener todo este espíritu cristiano. Es parte, son cimientos de la fe, pero obedecer es creer incondicionalmente, porque mucha gente obedece las leyes de precepto y es muy cumplida y vive de acuerdo a la religión, pero no necesariamente cree. En una oportunidad en California, un sacerdote me invitó a acompañarlo 3 domingos a hacer unas estadísticas a los católicos que salían de las misas del domingo. Y estuvimos en 4 ciudades. Entrevistábamos a los católicos que salían de misa y les preguntábamos sobre la presencia de Jesús en Eucaristía. Ustedes se sorprenderán que más del 60% de los católicos que entrevistamos no creían que Jesús estaba en Eucaristía. No creían. Además, no se confesaban y comulgaban, porque para ellos la Eucaristía era un símbolo. Estaban protestantizados. No sé si ellos sabían que estaban protestantizados o si eso se dio en sus vidas en forma natural. Pero nos podemos dar cuenta que esa gente que estaba cumpliendo con la ley de precepto de ir el domingo a misa, no creía. Entonces, cumplir la ley no es creer. Desen cuenta que los fariseos eran muy cumplidos en la ley, pero no creían en Jesús, no reconocieron el Espíritu de Dios, no reconocieron al Mesías, lo ignoraron, lo persiguieron, lo crucificaron. Y esto nos da a entender a nosotros lo importante que es ser sinceros consigo mismos. Yo siempre le digo a los católicos en todas partes donde voy, no se engañe, asegúrese que usted cree de verdad, porque si usted es simplemente religioso y cumple con la ley, eso no lo santifica, eso no lo salva, eso no lo lleva al cielo. La religión sola no nos salva a nosotros. La ley no nos salva. Nosotros somos salvados es por el Espíritu. Y el Espíritu de Dios es parte de nuestra edificación, de nuestra salvación, por medio de nuestra obediencia que nos lleva a creer de verdad. Ustedes saben que el hecho de creer en la verdadera presencia de Jesús en la Eucaristía, eso ya exige un salto de fe, un salto al abismo de Dios. Y ahí entramos en una realidad espiritual, porque básicamente lo más común es que nosotros como seres humanos, pues somos muy inteligentes, somos muy capaces, tenemos este intelecto, estos talentos que Dios nos ha dado, y de acuerdo a eso, con toda esta soberbia y prepotencia y autosuficiencia, decidimos qué creer, qué no creer, y además desvirtuamos todas las cosas sobrenaturales con una ligereza, con una facilidad increíble. Y por eso es que la encarnación del Mesías se hace un evento que revoluciona y que sacude los corazones, pero que no pasa nada en la mayoría de la gente, no los toca. Y así hay mucha gente en la iglesia que está ahí,
pero el Espíritu no los ha tocado. ¿Por qué? Porque estamos edificados en el amor propio. Yo digo, ¿usted quiere saber en quién puede confiar? Confíe en el que cree en Dios. Porque el que no cree en Dios, ¿en quién cree? Solo cree en sí mismo. ¿Y cómo puede confiar usted en una persona que solo cree en sí mismo? Esa persona vive por su conveniencia. Entonces, hoy le conviene a usted, pero mañana, quién sabe si le conviene. Y lo va a cambiar como se cambia de ropa. Porque no tiene espíritu, no tiene amor, no tiene a Dios. Entonces, usted es un objeto, usted es algo más que se usa, se cambia como cambiar de ropa. Y esto es lo que sucede con los preceptos de la ley. Hay mucho católico así, que viven por la ley, pero no creen que Jesús está en la Eucaristía, no creen en lo sobrenatural de la palabra de Dios, no creen que todos estos milagros que la iglesia nos revela son verdad. Yo conozco gente, y me ha tocado vivir eso, en una oportunidad en Sudamérica. Estaba en un congreso donde ocurrieron muchas cosas extraordinarias, sanaciones extraordinarias, liberaciones de gente que estaba posesa, sanaciones de cáncer, paralíticos que caminaron. Bueno, todo esto. Y había un señor de 85 años que su hija estaba abogando por él incesantemente por muchos años, para que él se confesara, para que entrara en la vida sobrenatural de la iglesia, porque él llegaba hasta acompañarla a ella por complacerla, y la acompañaba todo, pero de todo se burlaba, nada creía, no le importaba la vida sobrenatural de la iglesia. Y ese día que hubo tanta manifestación del Espíritu que todos lo pudimos ver, fue en presencia de todos nosotros. Ese día no le tocó ni una uña a ese señor. Nada pasó en su corazón. Siguió tal y como era. Murió a los 2 meses. Seguramente que el Señor tuvo misericordia por toda la intercesión de su hija especialmente y los que lo conocían. Pero fue muy triste ver eso, ese corazón de piedra, un corazón totalmente duro. Pero nos damos cuenta también que los apóstoles mismos, habiendo visto y vivido todo lo que Jesús hizo en esos 3 años de vida pública, cuando llegó el momento de la verdad, todos huyeron. Ninguno tuvo el valor de morir por su maestro. Todos se escondieron, con la excepción de Juan. ¿Y qué quiere decir esto? Que la valentía, la fortaleza para yo creer y ser de Dios viene solo del Espíritu, no viene de mi intelecto. Si usted cree que por deducciones intelectuales usted va a llegar a creer a Dios porque finalmente entendió, pues ahí se va a quedar esperando toda la vida, porque su intelecto es imperfecto para las cosas espirituales. Las cosas espirituales no se llegan a ellos a través de su inteligencia humana. La prueba está que la palabra dice que Dios se burla de la inteligencia de los hombres, de la sabiduría de los hombres. Se burla porque es imperfecta, porque está limitada, porque es de acuerdo a lo que yo concibo. Imagínense lo limitado que es eso, lo que yo concibo. Si nosotros somos seres imperfectos, entonces, ¿cómo voy a confiar en lo que mi inteligencia me concibe? Eso es muy peligroso. Si yo vivo de acuerdo a eso, pues mi vida va a estar llena de situaciones un poco delicadas. Y entre más años tenga, peor, porque más duro mi corazón. Entre más adulto, más difícil que se rompa esa caparazón en la que estoy encerrado, con mi amor propio. Entonces, para vivir el plan de Dios, yo necesito entrar en los carriles de la fe, donde yo creo. Des en cuenta que el padre de la fe es Abraham. ¿Y por qué es Abraham? Porque Abraham, un anciano, y su esposa Sara, ya muy ancianos, Dios les concede un hijo.
algo totalmente absurdo, porque esta mujer ya no tenía un vientre que tuviese la juventud y la salud para gestar un niño. Sin embargo, el milagro de Dios hace eso posible y nace Isaac. Pero desen cuenta que después de semejante milagro, cuando ese hijo era un adolescente, supongamos que tenía 14 años o 15 años, no sabemos, Dios se le aparece a Isaac y le dice: necesito que me sacrifiques a tu hijo. Ustedes se pueden imaginar eso, después de que le dio el hijo que nunca tuvo y que en tradiciones de todas las culturas, tanto paganas como judías, de cualquier naturaleza, el orgullo más grande del ser humano es un hijo, tener un hijo. Y sobre todo un varón como primer hijo. Todo esto es parte de algo que ha existido siempre en todas las culturas. Y entonces, ya teniéndose hijo, el Señor se lo pide. Y Abraham no lo duda un segundo, se lo llevó. La prueba está que la imagen de Isaac subiendo esa montaña con la leña al hombro en la que él lo iba a sacrificar, sin saber que él era el sacrificio, representa a Jesús cargando la cruz por el Calvario. Es lo que representa, es una imagen de eso. Y cuando llega a la montaña, sabemos que Abraham estaba totalmente dispuesto a sacrificarlo. Lo ató sobre la leña y ya tenía el cuchillo en el aire cuando el ángel lo detuvo y le entregó el carnero que estaba enredado entre los arbustos para que lo sacrificara. Y cambió a su hijo Jesús por el primogénito de Abraham. Esa fue la promesa, ese fue el trato que se hizo entre los dos. Pero a partir de ese momento Abraham se conoce como el padre de la fe. ¿Por qué? Desen cuenta la valentía de Abraham, que no dudó en darle a Dios lo que le pidió. ¿Y acaso lo entendió? ¿Acaso era como claro para él que eso tenía que ser así? No, porque creer no es entender. Creer no es entender. Si eso fuera así, los matrimonios nunca durarían, porque usted puede creer en su esposa, pero no necesariamente la entiende, ¿sí? Porque usted cree en ella porque la ama y no le importa todas las cosas que están ahí, que no son perfectas y que usted no entiende. No importa, usted cree en ella y ya. Y ella cree en usted. Y ese es el amor. El amor con Dios es yo creo. Y eso es amor. Pero cuando yo llego con un corazón duro, indiferente, inteligente, digo, ¿cómo voy a creer en eso? Pues tampoco se puede imaginar una persona así en el matrimonio. ¿Cómo va a creer en su esposa si no la entiende? Y si no entiendo, pues no la quiero, ¿no? Ni creo en ella. No puedo creer en nadie. Y esto es lo que tenemos que tener claro. El plan de Dios en nuestra vida está basado en ese don maravilloso de creer sin entender. Creer sin entender. Por eso le dice Jesús a Santo Tomás: porque me ves, crees. Dichoso el que cree sin ver. Y esto es una enseñanza vital para nuestra fe. El entender que nosotros no podemos entrar en esta realidad intelectual de que yo tengo que entender las cosas para poder creer. Entonces, ¿cómo va a entender el misterio de la transustanciación, de que ese vino y ese pan se convierten en cuerpo y sangre de Cristo? ¿Quién entiende eso? Racionalmente nunca, jamás, no se puede entender. Por eso, cuando Jesús reveló eso y dijo, tienen que comer de mi carne y tomar de mi sangre, todos se fueron corriendo y lo acusaron de ser caníbal. Lo acusaron de cosas horribles porque no entendieron. ¿Por qué? Porque la inteligencia humana no les da para eso. Pero al hablar nosotros del plan de Dios en nuestra vida, lo primero que estamos diciendo es,
Si usted se atreve a elevarse por encima de su imperfecta inteligencia y se atreve a creer sin dudar, su vida se transforma, porque usted entra en la vida sobrenatural, que es una vida inexplicable, pero que es la única que le da paz al corazón y gozo y esperanza, y la única que le da la sensibilidad que usted necesita para amar con el amor de Dios, que es un amor incondicional, donde no existe el egoísmo, sino que es un amor para el otro, no para mí. Yo amo al otro no para servirme yo, como hace aquel que vive en el amor propio. Yo amo al otro porque me conviene, porque parece que es bueno para mí, porque parece que esto es conveniente. Ese es el amor humano. Pero el amor de Dios, que es el amor real, yo amo al otro porque lo amo incondicionalmente, aunque no lo entienda. Eso es un salto. Yo creo en la Santa Eucaristía y en el misterio de la transustanciación, porque así me lo ha revelado Jesús, y yo lo creo. ¿Entiendo? No entiendo nada, pero lo creo. Y eso hace que mi espíritu se eleve y se una al Señor. Voy a terminar con una lectura de la palabra donde el Espíritu Santo nos lleve. Y les voy a leer a ustedes de el Evangelio según San Juan, capítulo 18, desde el versículo 18. Los sirvientes y los guardias tenían unas brasas encendidas y se calentaban, pues hacía frío. También Pedro estaba con ellos y se calentaba. El sumo sacerdote interrogó a Jesús sobre sus discípulos y su enseñanza. Jesús le contestó: yo he hablado abiertamente al mundo. He enseñado constantemente en los lugares donde los judíos se reúnen, tanto en las sinagogas como en el templo, y no he enseñado nada en secreto. ¿Por qué me preguntas a mí? Interroga a los que escucharon lo que he dicho. Al oír esto, uno de los guardias que estaba allí le dio a Jesús una bofetada en la cara diciendo: ¿así contestas al sumo sacerdote? Jesús le dijo: si he respondido mal, demuestra dónde está el mal, pero si he hablado correctamente, ¿por qué me golpeas? Palabra de Dios. Le damos gracias a Dios y lo bendecimos y pedimos que el Señor nos ilumine para que verdaderamente vivamos en el plan que tiene para nuestra vida. Amén. Hola, soy María Elvira Merino. Conozco a Marino a través de una amiga, ya son varios años. Y bueno, pues el retiro es siempre una bendición cuando viene él, el poder compartir y estar presente en sus charlas, siempre son una enseñanza. Además, yo siempre tengo la sensación de que todas las charlas van dirigidas personalmente a mí, y es algo que hemos compartido con amigos y también les pasa a ellos. Entonces, son como un acercamiento al Señor, porque parece que siempre te llegan en el momento oportuno y te dicen lo que tu corazón necesita en esos momentos. Siempre, como digo, es una bendición el poderlo tener cerca, porque es un acercamiento al Señor. Contar con su profunda sabiduría y con su... bueno, creo que es una persona que está tocada por el Espíritu Santo, por el Señor, y como digo, siempre es una gran bendición. Entonces, el tener la oportunidad de compartir un retiro con él, pues todo el que tenga oportunidad de hacerlo, lo invito a que lo haga, porque va a salir profundamente transformado y siempre es un engrandecimiento. Así que le invito a todos los que tengan oportunidad a que lo difundan y lo compartan. Muchas gracias.
Me llamo Carlos Matamel López, soy diocesano en Plasencia, en Extremadura, y ahora estoy aquí en Málaga. Estoy en proceso de incardinación. Está colaborando un año en el Hospital de San Juan de Dios de Salud Mental Discapacidad, aquí en Málaga, y ahora de párroco en la Sagrada Familia de Málaga, evidentemente capital, en la ciudad. Llevo 31 años de sacerdote, que hago ahora el día 30 de junio, Dios mediante. Y deseo pues daros una bendición, que es lo más importante, la bendición de Dios a todos vosotros, los que escuchéis este audio, este vídeo, a María Visión por su labor y misión que están haciendo a través de la evangelización con María, que ella les proteja con su manto y les dé la gracia para que siempre estén centrados en su testamento, hacer lo que os diga, es decir, en nuestro Señor Jesucristo, que es nuestro camino, verdad y vida. El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y vuestros familiares y permanezca para siempre. Amén. ¡Feliz Pascua!